Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Línea Directa. Les saluda Andrea Zarralde. Durante la pandemia, los trabajadores inmigrantes fueron verdaderos héroes arriesgando su salud para ayudar a mantener nuestros hospitales, supermercados, farmacias y muchos más elementos básicos de la economía de este país. En lugar de reconocer nuestro sacrificio y nuestras grandes contribuciones, ahora somos el blanco de acciones agresivas de la nueva administración federal y nuestras familias están experimentando serios niveles de miedo, ansiedad y estrés. Hoy en Línea Directa vamos a hablar acerca del grave impacto en la salud mental de la comunidad inmigrante bajo un clima nacional de amenazas e incertidumbres que afecta profundamente la vida cotidiana de nuestras madres, padres y estudiantes. Saludamos a la reconocida doctora Claudia Campos, ella es psicóloga experta en temas de familia. Doctora, como siempre, es todo un honor para nosotros en Línea Directa tenerte en casa. Bienvenida. Muchísimas gracias, Andrea. Para mí es un gusto estar aquí en línea directa y bueno, como todos, tratando de poner un granito de arena a esto. Doctora, y es que el temor no solo ha impactado a los adultos, sino también a los niños y a los adolescentes. Todos en las familias inmigrantes se están viendo afectados con las nuevas políticas de inmigración y estudios han demostrado que la amenaza de redadas y deportaciones de familias afecta negativamente a la salud mental de los jóvenes y niños latinos, incrementando riesgos de depresión, ansiedad y otros problemas emocionales. Desde tu experiencia, ¿cómo afecta este ambiente de amenaza y miedo a las familias hispanas en términos de salud mental? Mira, Andrea, indiscutiblemente el ambiente que se está viviendo de amenaza, de miedo constante por estas posibles redadas, por esta posible separación de familias, de deportaciones, pues está generando y genera realmente una alerta en la salud mental y en la salud emocional de nuestras familias, de cada una de las personas, de verdad. Entonces yo creo que definitivamente afecta desde todos los puntos de vista, no solamente a los adultos quienes se entienden y están preocupados por la situación o con el miedo constante, pero a los niños, a los adolescentes. Y yo creo que indiscutiblemente también a aquellas personas que tenemos la conciencia y que tenemos también el corazón puesto en una comunidad inmigrante que definitivamente nos duele a todos, ¿no? Independientemente a si tienes papeles o no, pero la salud mental está siendo muy alterada para todo el núcleo familiar. Como madre de familia, a mí me rompe el corazón saber que miles de niños van a la escuela con miedos, que sus padres no van a estar cuando ellos regresen, ese es el miedo que ellos perciben. ¿Cómo hablar con los hijos en la familia, doctora? ¿Cómo calmarlos a pesar de que la realidad de que su papá o su mamá o alguien en la familia pueda ser arrestado y deportado? ¿Cómo se establece esta difícil conversación? Mira, es importante y lo primero es válido sentir dolor y preocupación. Primero validemos los sentimientos y las emociones. Muchas veces pensamos que la fuerza es negar que no estamos preocupados o que no hay estrés o que no hay angustia. Es importante como madre ante esta situación, pues validar primero tus propias emociones y tus propios sentimientos y saber cómo estás tú también, ¿no? Y cómo estás lidiando con este problema también de emociones para ti. Con los hijos, lo más importante, escucharlos, ¿verdad? Es una escucha y validar los sentimientos de ellos también, ¿verdad? El permitir que tus hijos y tus hijas expresen cómo se están sintiendo. Ese es el primer paso. El, ok, ¿cómo se están sintiendo con respecto a todo esto? ¿Dónde están tus miedos? ¿Dónde están las preocupaciones y las preguntas? Y el poder decirlo. Entiendo que te sientas asustado, que te sientas asustada, pero recuerda que como adultos estamos tomando pues todas las medidas que hay que hacer. Ser honestos. En este momento no es decir, los adultos vamos a tener todo en control y tranquilo que no va a pasar nada. No podemos decirlo tan de una manera segura. Sin embargo, es ser honesto, pero de acuerdo a la edad de los niños. O sea, con los niños pequeños es asegurarles que si dice puede que no pase, nos estamos preparando como te preparan en la escuela para un incendio, que ojalá no pase, pero si pasa, que tú sepas qué hacer. Números de teléfonos que el niño se tiene que aprender, un número. El decir, mira, si de pronto papá y mamá, por alguna razón, no llegan, vas a quedar con tal persona. El famoso plan de emergencia, el plan familiar que hay que hacer en estos momentos, es importante que los niños lo entiendan, sepan, conozcan la persona con la que pueden quedar en caso de que sean eh, tomados por inmigración. Entonces es importante reafirmar la seguridad,
de si papá y mamá por alguna razón no pueden estar, va a estar un adulto contigo y vas a estar bien mientras nos volvemos a encontrar. Doctora, otra triste realidad es que nuestros hijos adolescentes, muchas veces nacidos aquí en Estados Unidos, tienen que tomar un lugar mucho más serio en la familia, porque es muy posible que ellos van a quedar encargados de niños menores en caso pues de una tragedia causada por el gobierno federal. ¿Cómo hablar con nuestros teenagers, con estos adolescentes, para que ellos estén preparados, pero al mismo tiempo que no se sientan abrumados o desesperados por la situación? Mira, Andrea, es importante, pues obviamente hablar con ellos y ante esta posibilidad, ¿verdad?, de asumir esta responsabilidad familiar. No es fácil hablar con ellos, pero es esencial hacerlo. Ya no, en estos momentos no es una alternativa no hacerlo, es importante hacerlo desde la empatía y el reconocer que su papel va a ser muy importante, pero no ponerles toda la carga. Los adolescentes pueden sentir una presión enorme, saber que van a tener que quedar responsables de una familia, pueden hacerse ideas independiente a que ya sean mayores y que entiendan, pero una idea de qué va a pasar con lo económico, qué va a pasar con mis hermanos, cómo los voy a hacer. Entonces, es importante decirles, sabemos que eres fuerte, que eres responsable, pero no tienes que llevar todo esto solo. Estamos aquí para apoyarnos como familia. Esta familia también te va a apoyar. Importante hablar con ellos también de sus sentimientos, cómo se sienten, aunque los adolescentes casi no hablan de sus emociones y sus sentimientos. Es importante que ya sea papá, ya sea mamá o juntos, si es que hay una familia donde están los dos, puedan hablarlo, pero explicarles también, por supuesto, y hacer con ellos el plan de emergencia del que estaba hablando, pero también reforzarles a ellos que hay grupos de apoyo, dónde ir, qué organizaciones están. En estos momentos es entender dónde están los recursos para poder entre todos en familia saber a dónde y con quién podemos acudir. No están solos, Andrea, yo creo que eso es importante recalcarlo todo el tiempo. Muchas organizaciones estamos intentando desde donde podemos y aprendiendo con ustedes a cómo vamos a enfrentar esta situación. Ahora hablemos de la parte del trabajo. Muchos de los trabajadores hispanos van a sus empleos con mucho miedo, piensan que cómo van a buscar a sus hijos un poco lejos de la escuela porque saben que las autoridades han declarado que no van a respetar ni las escuelas, ni los hospitales, ni las iglesias. Entonces ellos van a trabajar, envían a los hijos a su escuela, pero tienen un miedo constante. ¿Cómo afecta esto a sus vidas diarias y al núcleo familiar? Mira, ya vemos cómo ha afectado. Indiscutiblemente es imposible no ir, a decir no voy a trabajar y me quedo en casa, ¿verdad? La economía, la vida tiene que seguir y hasta cierto punto esto también va a ayudar pues a una familia, a los niños, a los mismos adolescentes, a que las rutinas en la medida de lo posible se mantengan, ¿verdad? Entonces es varias cosas importantes. Lo primero es que se tienen que preparar eh, el saber cuáles son sus derechos. Hemos visto planes de emergencia, de conocer tus derechos, de saber que tienes el derecho a quedarte callado, a no firmar nada que no entiendas, donde no hay un abogado presente, el derecho a llamar a un abogado. Entonces, fíjense que es bien importante por eso conocer legalmente cuáles son tus derechos. Ahora, claro que ha afectado la salud emocional. Ya vemos padres que no quieren enviar sus hijos a la escuela. Oigo pues muchas mujeres que me dicen pues este miedo que tienen a salir a trabajar, que van a lo indispensable, que no quieren ir a hacer la compra. Entonces están llenándose de pánico pues por todo esto que está sucediendo. Entonces claro que hay un cambio en la dinámica familiar que muchas veces está resintiendo esto y lo que necesitamos es buscar las estrategias para ver cómo aliviamos no solamente esta salud emocional, sino cómo aprendemos a manejar el estrés, porque no es vivir sin estrés, es aprender a vivir con él y tomar nuestras medidas con respecto a nuestros derechos, Andrea. Y es que no solo quienes no tienen documentos de estadía legal, sino prácticamente todos sienten un temor.
si se ven como inmigrantes, si son inmigrantes. Así tengan la ciudadanía, sienten que pueden ser detenidos y cuestionados por algún agente federal. ¿Qué mensaje se le puede dar a la comunidad en general respecto a lo que se está viviendo en el país? Muchas veces vemos, y además que también redes sociales nos abruman de tienes que cargar tu pasaporte, tienes que andar con esto, entonces es demasiado estrés, demasiada información. ¿Cuál es el mensaje para la comunidad en general? Tenga o no documentos que realmente sea inmigrante o se vea como inmigrante. Mira, yo creo que hay una cosa importante, Andreita, y es que yo creo que para aquellas personas que tenemos documentos, que somos unos privilegiados, que tenemos una bendición de decir soy ciudadano de este país y que sí, pueden de pronto hacerme pasar un mal rato, pero pues no deportarme hasta donde se pueda en ese sentido, pero sí tenemos, no sé, como empezar a mirar a nivel de conciencia, Andrea, a nivel de cómo puedo yo ayudar, que soy un privilegiado y una privilegiada, no ser de este grupo donde, sí, que todos esos indocumentados lo saquen, porque como ya a mí no me toca, yo creo que en estos momentos es donde estamos mirando el verdadero cambio a nivel de conciencia, a nivel de espiritualidad y a nivel de valores, tanto que la comunidad latina nos preciamos de ser familiares de valores, yo creo que necesitamos realmente decir yo qué estoy haciendo por aquellos que no tienen voz, porque definitivamente sí es este el momento donde necesitamos unirnos como comunidad. El poder decir sí, como ciudadano o no ciudadano, tenemos que ver, ok, qué papeles tengo que tener conmigo por si llega a pasar, cuáles son mis derechos también, el hecho también de poder tener un número de teléfono, que el primer teléfono que uno pueda llamar a alguien es primero que me va a contestar y segundo que tiene y sabe a qué abogado acudir. O sea, tener este plan aún teniendo papeles, obviamente. Y también otra cosa es no estar difundiendo en noticias e información que no es válida, Andrea, porque lo que se está viendo también alrededor, si uno se pone a creer todo lo que ve en las redes sociales, todos entramos en pánico. Porque también hay una desinformación en medio de todo esto, de gente como experta en sembrar pues todas estas teorías de conspiración y de miedo y de pánico, ¿no? Precisamente uno de los compromisos aquí en línea directa es ese. Gracias, doctora, por siempre decir sí a nuestro llamado y poder brindar esta información a nuestra comunidad que lo necesita ahora más que nunca. Tú trabajas con muchas mujeres latinas, muchas de ellas son cabeza de familia, muchas también son madres solteras. ¿Qué te dicen ellas? ¿Qué expresan respecto a lo que está sucediendo en el país? Mira, Andrea, realmente ha sido muy difícil, no solamente para ellas, para mí, el poder escuchar, sentir su miedo, ¿no? Sentir este pánico. Ellas se expresan en nuestras conversaciones, en los grupos de apoyo que tengo, que invito a todas las mujeres. Hoy en día estamos teniendo grupos de apoyo también a nivel online para aquellas que no quieran salir. Expresan estos sentimientos de miedo, de agotamiento, de no dormir, de desesperanza, pero sin embargo también hay en ellas una fortaleza y una resiliencia que ha caracterizado a muchas mujeres que son cabezas de hogar, porque muchas de ellas son cabezas de hogar, entonces para seguir adelante con sus hijos, ¿verdad? ¿Qué expresan? El miedo constante por la seguridad de sus hijos, la ansiedad de esta inestabilidad económica también y el miedo a perder sus empleos o al no poder ir a trabajar. Y algo muy importante y es esta desconfianza y este aislamiento en el que han entrado porque no saben en quién confiar, porque no saben que realmente dónde está la verdad de todo esto que está sucediendo. Entonces la carga emocional de ellas es muy fuerte. Y esto por eso es una invitación a decir, mire, cuidar la salud emocional no es estar libre de problemas, es aprender a transitar los problemas de una manera que no afecte mi salud física. ¿Cómo afecta la salud mental respecto a las nuevas políticas de migración en el país? Es nuestro tema de hoy de línea directa junto a la doctora Claudia Campos. Hacemos una breve pausa y regresamos enseguida con más.
El ambiente de temor creado por las amenazas del gobierno federal han llevado a muchos inmigrantes a modificar sus rutinas diarias, evitando lugares públicos y limitando su participación en actividades comunitarias, con el fin de reducir el riesgo de detención y deportación. Seguimos nuestra conversación con la doctora Claudia Campos acerca de la salud emocional de la comunidad inmigrante, sobre todo con estas nuevas políticas de inmigración. Doctora, además del miedo y la ansiedad, hay un sentido fuerte de traición en nuestra comunidad, sabiendo que nuestros sacrificios y contribuciones están siendo pagados prácticamente con agresión y crueldad. En estos momentos, ¿cómo podemos alimentar nuestra autoestima, reconociendo que la realidad es que nosotros, los inmigrantes, somos honestos, trabajadores y que realmente nuestras contribuciones son críticas para el bienestar de la economía del país? ¿Cómo hacemos para de alguna manera no dejarnos hundir y sentir que somos lo peor en este país? Ay, sí, Andreita, es muy difícil, porque realmente no solamente el hecho de que tengas documentos o no, yo creo que, yo no sé si todo el mundo o no, pero realmente todos entramos dentro de esa categoría y da mucha tristeza, ¿verdad? El sentimiento de traición que muchas personas en nuestra comunidad están sintiendo, pues es válido porque son personas que han trabajado duro, que están trabajando duro, personas que han ayudado a la economía de este país, que han contribuido con su esfuerzo y con su sacrificio. Tú misma lo decías al comienzo, en pandemia, ¿quiénes fueron los que pusieron sus vidas en ese sentido? Entonces, indiscutiblemente, no es raro que se sientan traicionados, que se sientan que por qué tanto odio, por qué tanta agresión y discriminación, ¿verdad? Pero es en estos momentos cuando necesitamos fortalecer nuestra autoestima, nuestro sentido de valor, de nuestro verdadero valor, de unirnos como comunidad, que nuestra fuerza está ahí, reconocer nuestra dignidad y contribución. Empezar, sí, lo importante que es decir tengo miedo y contar tu historia de miedo en Facebook, pero también contar tu historia de resiliencia, de decir soy trabajadora en lo que hago, o sea, poder tener como un poquito el cambiar la narrativa interna, esta narrativa de no somos ilegales, somos seres humanos con derechos indocumentados. Cambiemos el lenguaje, que por más de que nos digan ilegales, no, es indocumentado, es otra cosa totalmente distinta. No somos una carga. No nos pongamos como una carga, somos una fuerza laboral y cultural invaluable. Cambiemos esos discursos y esa narrativa, somos una comunidad fuerte, única, resiliente y no estamos solos. Es bien importante eso, el que mi trabajo importa, pero y hay una comunidad, no importa si es grande o pequeña, que lo valora y lo está valorando. Entonces, por eso a mí me parece importante que esa narrativa interna, estos discursos que oímos y que nosotros mismos a veces entramos en eso, ¿no? A mí me duele mucho cuando yo oigo a un latino hablar de ilegales. No, hablemos de indocumentados, hablemos de personas que como tú y como yo han venido a forjarse un destino y un valor y que no todos somos delincuentes, no todos son personas que cometen, que ha habido personas que se equivocaron en su vida y han cometido errores, perfecto, que sí, que haya ley, pero no meternos a todos en ese mismo saco. Así es, doctora, y el estrés del entorno familiar causado precisamente por ese miedo a la deportación se puede traducir en agresividad, depresión y hasta a veces en un mayor consumo de alcohol y drogas. ¿Qué deben hacer nuestros padres de familia para disminuir estos riesgos en casa, especialmente sabiendo que estas circunstancias aumentan la posibilidad de violencia en el hogar? Obviamente estamos hablando que hay mucha tensión diaria entre los hijos y los papás, se van a trabajar, los padres no se pueden dar el lujo de no ir a trabajar y deben enviar a sus hijos a la escuela, hay que seguir con la vida diaria, pero todo este estrés aumenta en estos riesgos. ¿Qué podemos hacer para de alguna manera contrarrestar y no caer en esta situación? Mira, yo creo que es importante tratar de establecer pues un ambiente de calma en casa. Lo primero, no a la sobreexposición de noticias, no a la sobreexposición de redes sociales. Que también, dependiendo de la edad de los hijos, cuando estén en grupos de amigos o en una conversación por teléfono,
tengan cuidado de que sus hijos no estén oyendo este pánico y este temor, porque además están contando historias de que no, mira que aquel que salió allí al supermercado y lo agarraron, cuando a veces ni es cierta esas noticias. Entonces, es bien importante tener cuidado con eso. Lo que tú decías, mantener estas rutinas diarias, pues da cierta estabilidad a los hijos. Y es cierto, pues son rutinas que de pronto han cambiado, padres que de pronto quieren recoger sus hijos lejos de la escuela porque les da miedo, porque oyeron que ICE no iba a respetar nada. Entonces es cambiar las rutinas, pero explicarle a los niños y a los adolescentes por qué se están cambiando las rutinas, pero de un lenguaje que sea más empático, ¿verdad? Y por supuesto prevenir. Yo sé que es difícil y más si es una persona que antes abusaba del alcohol, pero el alcohol y las drogas no son una solución en estos momentos. Tú no quieres tener en estos momentos un problema con la ley, no quieren tener un escándalo, no quieren tener el que manejes, mucho menos con alcohol. Todas estas cosas pues hacen que te alivien el momento a ti, pero te pueden meter en un lío muchísimo mayor y que definitivamente de pronto también la agresión que te genera el estrés pues ya es suficiente como para aumentarlo con estas sustancias. Hablemos del alcohol en específico, que deben hacer nuestras madres, abuelas, hermanas, hijas incluso, para comunicarse con los miembros de la familia que están corriendo el riesgo de tomar y manejar. Lo mencionaste y es muy común desafortunadamente en nuestra comunidad y es la manera como han detenido y deportado a muchos en nuestros hogares latinos. En este momento, cualquier error de tomar una sola copa o una cerveza es demasiado y puede terminar en una tragedia que puede impactar y afectar el resto de nuestras familias y de por vida. Hagamos aquí un llamado en específico, doctora, de en estos momentos de altísimo riesgo, el peligro de conducir bajo la influencia del alcohol. Mira, yo creo que siempre se ha hablado de esto, siempre se ha hablado de si vas a manejar, no tomes, de lo peligroso que es, pero ya no es solo por un DUI, es por el futuro tuyo y de tu familia. Y tú vas a decidir si me tomo el alcohol y, ay, porque esto me relaja y porque una cervecita no importa, o dices, es momento de tomar con responsabilidad esto que está pasando, porque soy yo la persona responsable de una familia, pero también de ti mismo y de tu vida. No vinimos a este país a fracasar, se vino a este país precisamente a tener eso que hoy tienes miedo a perder. Y yo creo que es bien importante, sí, que la mamá, la abuela, los adultos puedan decirlo con claridad, pero aquí es apelar a la conciencia de cada uno de cuál es tu responsabilidad en este momento de emergencia de estar, pues básicamente sobrio, teniendo el control. Y cuando tienes alcohol o sustancias encima, no tienes el control. Hablando de sustancias, ¿qué podemos hacer específicamente para nuestros jóvenes? Evitar que caigan en drogas o incluso en el suicidio debido a todo este estrés que se está viviendo. Mira, yo creo que lo más importante, por eso decía, una comunicación abierta, clara, el que ellos sientan que no están solos, el que desafortunadamente muchas familias son disfuncionales, donde hay abuso, donde hay violencia intrafamiliar y que es hora de buscar la ayuda competente para eso. Si vemos que nuestros adolescentes están en riesgo, y riesgo es una familia donde hay violencia intrafamiliar, un joven está en riesgo. ¿Por qué? Porque está con depresión, porque está con ansiedad, porque está con rabia de ver esta situación y busca en todos estos, en la droga o en el alcohol, el escape para aliviar un poco todas estas emociones. Entonces, si creemos que nuestros jóvenes, pues hay que buscar esta ayuda en organizaciones que están ayudando también para que los jóvenes puedan tener este apoyo, porque definitivamente una familia disfuncional pues está generando también jóvenes disfuncionales y lo más importante es buscar el apoyo profesional. Solos no podemos. Doctora Claudia Campos, cerremos como con un poquito de luz al final del túnel. Estamos viviendo momentos muy difíciles, lo hemos mencionado durante todo el programa, definitivamente han crecido los niveles de ansiedad, de temor, de estrés, de agresividad quizás en el hogar. ¿Qué le podemos decir a nuestras familias latinas inmigrantes que hoy sufren y tienen miedo?
¿Cómo se puede ver esa luz al final del túnel en medio de lo que estamos viviendo? Mira, yo creo que aquí lo más importante de entender es que como comunidad no están solos, no están solas. Hay muchas, y vuelvo y lo repito, organizaciones que de verdad, de corazón amamos los inmigrantes y de corazón sabemos lo que representa la comunidad inmigrante. Entonces, aboguemos por esas lucecitas que hay en el camino. En todo el DMV hay muchas organizaciones a nivel nacional. Que también seamos convencidos, sí, mi presencia no es una carga, es una riqueza. Y el que otro no lo vea no quiere decir que yo no lo vea. Que el miedo no se convierta en agresión. No te enfrasques en discusiones con alguien que no entiende tu punto de vista. No vale la pena que en estos momentos tratar de convencer al otro de que eres bueno. Lo importante es que tú sepas que estás haciendo las cosas correctas y también buscar la ayuda profesional. Hagan su plan de emergencia con su familia, porque esto va a dar una tranquilidad de saber si a mí me pasa algo, voy a saber ya con quién quedan mis hijos, en la plata, en el banco, lo legal. O sea, importante, eso te va a dar mucha tranquilidad. Y busquemos estrategias para manejar el estrés, desde bailar en casa juntos, hacer respiración profunda, meditación, hacer ejercicio. Creo que es bien importante. Recuerden cómo superamos una pandemia, unidos y haciendo del miedo nuestra fortaleza y teniendo educación, teniendo conocimiento e información. Superamos una pandemia, aquí no están solos. Vamos a pasar también toda esta tormenta. Con eso cerramos, doctora, con broche de oro. Gracias, como siempre, por tus palabras, por tu expertise, por compartir con nuestra comunidad, sobre todo en momentos más difíciles. Siempre has recibido nuestro llamado en línea directa para llegar a nuestras familias que hoy tienen miedo, pero es por hoy. Mañana el panorama será distinto. Esperamos que así Así sea. sea. Muchísimas gracias, doctora. Ustedes quédense con nosotros. Ya volvemos. Muchísimas gracias a la doctora Claudia Campos, de ustedes en casa. También gracias por estar con nosotros hoy aquí en Línea Directa. El tema clave, cómo cuidar nuestra salud emocional en casa con estos cambios en las políticas de inmigración. Como lo dijo la doctora, tenemos recursos y hay servicios destinados para nosotros ayudarnos en familia en estos momentos. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde, muchas gracias y hasta la próxima.